Pues muy buenos días, seguimos aquí en De Mañanazo, por supuesto, y es viernes y viernes de psicología, donde les tenemos un tema muy interesante que vamos a platicar con nuestro psicólogo, el psicólogo Homero López, al cual le doy los muy buenos días, bienvenido a De Mañanazo como siempre. Muy buenos días, gracias por la invitación de nueva cuenta. Oye, vamos a platicar de un tema muy interesante desde el punto de vista psicológico precisamente, que es el suicidio. Nuestro estado, en nuestro país en general, ahorita las tasas de suicidio están muy altas, pero en particular en nuestro estado vemos que diario, lamentablemente en las noticias o nos enteramos en redes sociales o en cualquier lugar, un suicidio de ley, siempre hay algo. Entonces estamos en los primeros lugares de suicidio a nivel nacional. Entonces yo quiero que me cuentes, a lo mejor tú sabes un poquito más sobre las estadísticas de cómo está nuestra situación actualmente. Bueno, actualmente en el estado se dice que al mes suele suicidarse una persona. Sin embargo, a veces lo que solemos enterarnos en el día a día es que hay casos que se van dando y que a veces no se reportan, ¿no? Entonces, haz de cuenta que en la estadística a nivel nacional Campeche se encuentra en el primer lugar de suicidios. Imagínate. Luego está el estado de Yucatán y así vamos. Todo lo que es la región sur es preocupante porque ocupamos los primeros lugares. Perfecto. Yo quiero que me platiques un poquito sobre, no, a lo mejor no tanto sobre mujeres, hombres o edades, sino quiénes son los más, ahora sí que tienen esa tendencia a cometer el suicidio. Es casi equitativo, ¿no? Por lo general los hombres son los que se tienden a quitar en estas últimas fechas más la vida, más que las mujeres, pero lo que realmente es preocupante es que las edades con las que se han estado dando estos casos de suicidio han ido disminuyendo. Antes pensábamos en gente joven adulta, ¿no? Y ahorita ya tenemos niños de 10, 11 años que están cometiendo esto. ¿Y cuáles son, por ejemplo, a lo mejor los, psicológicamente hablando, cuáles son como que los aspectos en los que debe de tener una persona, bueno, no los que debería tener, pero los que presenta una persona que va a cometer el suicidio o que tiene planes de cometer suicidio? Bueno, algo que nosotros debemos de estar como familiares, por ejemplo, primero, que es cuando Claro. somos los que empezamos a notar cambios en la persona, cambios en su rutina diaria, cambios en sus estados de humor, gente que de repente se empieza a despedir de las personas o empieza a regalar sus pertenencias. También se suele dar, por ejemplo, gente que ha tenido un evento fuerte en su vida. Por ejemplo, se han tenido la pérdida de un familiar, la pérdida de la salud de manera muy fuerte, por ejemplo. Son factores que nos hacen sospechar que posiblemente pueda presentarse por lo menos una idea suicida, ¿no? Ahora bien, la persona que va a cometer este tipo de actos no siempre lo planea como tal, es decir, son cosas que se van dando de manera inconsciente. Posteriormente ya lo empezamos a planear cuando empezamos a regalar nuestras cosas o nos empezamos a despedir o nos empezamos a aislar de las personas con las que normalmente salimos. Entonces, cuando empezamos a detectar que nos sentimos muy mal, es decir, muy tristes, muy abatidos, que ya no queremos, que ya no le encontramos un sentido a las cosas que normalmente pues, nos daban alegría o nos interesaban, es cuando debemos de pedir apoyo a la persona más cercana. Perfecto. Yo quiero que, y también existe algo muy importante, hay muchas personas que piensan en el suicidio y no lo llegan a cometer o fallan en el intento, que eso es muy importante. ¿Cuáles crees tú como psicólogo que es el trato que debemos de tener con ellos o cuál es el tratamiento, medicinas, doctores, qué es lo que debemos de hacer? Porque me imagino que deben de existir casos por ahí en casita de suicidios fallidos. Pues ahora sí que lo bueno es que no se lograron porque ahora sí, como siempre dicen, es la puerta falsa. Entonces, ¿cuál sería el trato o el tratamiento que se le debe dar a estas personas después de? Mira, lo primero que debemos hacer en esos momentos, cuando una persona ya lo ha intentado y no sucedió, es apoyarlos y acompañarlos en todo momento. ¿Por qué? Porque digamos que los primeros días o las primeras horas son importantes porque la persona lo puede volver a intentar. Entonces hay que brindarle el acompañamiento. Es un poquito raro porque hay que estar con ellos pero tampoco sin atosigarlo, ¿no? Entonces lo primero que debemos de hacer es brindarle el apoyo o la atención que la persona está pidiendo. La persona que por lo general intenta suicidarse y falla, muchas veces también hasta esto es premeditado el fallar. Gente que se toma pastillas, que se toma no sé, X cantidad de pastillas con una aspirina, por ejemplo, ¿no? Entonces son gentes que se
que no se intentan suicidar, pero solamente lo aparentan para llamar la atención. Para llamar la atención. Entonces, ¿qué es debe de llevar un tratamiento psicológico? ¿Deben de irse directamente con un psiquiatra? ¿Cuál sería el tratamiento médico? Bueno, lo primero es dependiendo del tipo de intento de suicidio con lo que se hayan intentado suicidar. Si hicieron, por ejemplo, que se tomaron pastillas, hay que acudir a los servicios de urgencia, claro, a los servicios médicos. Si intentan suicidarse con otro tipo de objetos, cortándose, por ejemplo, pues igual. Todo principalmente en una revisión médica inmediata. Posteriormente es buscarle el apoyo, que es por lo principal es un apoyo psicológico, con un acompañamiento psicológico tanto para la persona que intentó cometer el suicidio como para la familia, porque esto le pega no solo a la persona que lo intenta, sino a los que vivimos con esta persona. Bueno, y entonces yo sé que es muy difícil lo del suicidio, es muy difícil que yo sepa, esta persona se va a suicidar, pero yo sé que hay personas que a lo mejor nos están viendo, que lo planean, que lo están pensando, que a lo mejor tienen una tristeza interna muy muy grande, que de verdad lo quieren. ¿Qué les podrías decir tú a esas personas, ahora sí que directamente a ellos, para que no cometan ese acto? Bueno, lo principal es que no están solos. Habemos gente a su alrededor que podemos acompañarlos, que los podemos escuchar, que sí los podemos entender, porque muchas veces hay esto, que la gente no se siente comprendida, no se siente escuchada. Entonces sí habemos gente que lo podemos hacer. Buscar apoyo siempre con la gente que nos rodea, principalmente los familiares, pero si la familia a veces no es una opción, con los amigos, a veces con maestros, la gente que nos rodea, a veces quienes menos lo pensamos, es quien nos brinda ese apoyo, ese acompañamiento, y de preferencia siempre acudir con la gente que tiene la preparación y que sea un profesional de la salud que les pueda ayudar. Y ya precisamente hablando de las personas que lo están, ahora sí que se están pensando en, ¿qué le podrías decir tú a las personas a las personas de las familias de las que se han suicidado, por ejemplo? Porque igual es un proceso muy difícil, afecta no solo a la persona que lo comete, sino a todos a su alrededor, que eso es muy importante. ¿Qué le podríamos decir a esas personas que lamentablemente pues su familiar, su amigo, su pareja pues ya cometió el suicidio? ¿Qué pasa después? Bueno, por lo general cualquier tipo de pérdida es difícil, cada quien lo va a manifestar de manera diferente, pero una persona o una familia que ha pasado por el suicidio de un familiar, también hay que hacerlos sentir acompañados. A veces el hecho de que un familiar comete este tipo de cosas te hace sentir estigmatizado, ¿no? Es que pues la familia de fulanito pues lo intentó o se suicidó, y queda de alguna otra manera uno se siente marcado. Entonces es muy importante también acudir con un profesional, porque esto a veces es una carga que la persona que se suicida le deja a la familia. Claro, como una herencia, efectivamente. Pues ahí están todos los consejos que tenemos para las personas que a lo mejor lamentablemente están pensando en suicidarse, pero también para las personas que a lo mejor ya en su familia hubo un caso de. Entonces pues para que estemos nosotros pendientes allá, mucho ojo con nuestra gente, porque no solamente hay que cuidar de nuestros hijos pequeños, de nuestros hijos grandes, hay que cuidarnos de todos, porque en cualquier caso se puede presentar, chicos, grandes. Y ahorita en estos momentos yo me impresiona que oigo casos de niños de 14, 12, 11 años y digo, hombre, ¿en qué momento cometen suicidio? O sea, yo no sé cómo se las ingenian para hacerlo. Sí, definitivamente hay muchos factores ahorita en la sociedad que influyen para que una persona busque este tipo de salidas, llamémosle de alguna manera. Entonces es preocupante. Entonces sí, la recomendación siempre va a ser voltear a vernos entre nosotros como familiares, escucharnos, acompañarnos, estarnos pendientes de los unos de los otros y estar atentos a estos pequeños cambios que a veces son imperceptibles, pero que sí se nota. Una persona que te conoce bien se da cuenta cuando tú cambias una actividad en tu vida, cuando de repente ya no mandas el mensaje a la misma hora o te vas alejando. Las personas lo sentimos. Entonces lo importante es comunicarnos y estar al pendiente de los unos de los otros. Perfecto, pues están los consejos de nuestro psicólogo Homero de aquí de Mañanazo. Espérense que el próximo viernes vamos a traer un tema muy interesante, así que no se lo puede perder. Muchísimas gracias, Homero, como todos los viernes. Nos vamos a ver el próximo viernes con otro tema. Así que bueno, continuamos con más aquí en De Mañanazo.